Buenos días, profesor. Ahora voy a hablar de la organización social de los aztecas. La organización social era más que nada distribuida como muchos imperios de la antigüedad, o sea, el rey, la nobleza y los esclavos, solamente de que acá hay más facetas intermedias, pero particularmente era lo mismo. Le voy a hablar de los grupos sociales y cómo eran sus funciones con respecto al imperio. Bueno, el primero es el rey, que era el más importante, que hablé en el video de la política, explicando que eran demasiado importantes, o sea, creaba las leyes y todo eso. Bueno, el siguiente eslabón son los nobles, que era el grupo social más alto de todos, porque el rey no se considera como un grupo social porque era solamente uno, pero aún así se considera como un eslabón. Estos eran los más privilegiados, también se conocían como los pipitín, y o sea, para ser noble, la mayoría de veces tenías que tener un padre noble y más que nada los nobles servían para la guerra, o sea, para proteger el imperio azteca. Después pasan a el pueblo, principalmente como lo que hacía el pueblo. Como los campesinos, por así decirlo, que se dedicaban a la agricultura y al mantenimiento en general de la comida en el imperio azteca. Los esclavos eran ocupados de lo mayor, de lo inferior, o sea, eran sacrificados demasiadas veces y de hecho para la conquista de los españoles fueron los primeros en morir porque los sacrificaron todo el tiempo. La economía en general en la sociedad era... Los esclavos no tenían dinero, no tenían derecho a dinero ni nada. El pueblo o los campesinos tenían derecho a dinero, pero debían pagar impuestos. Y ese impuesto se le pagaban principalmente al rey, y lo que le sobraba al rey se le iba a los nobles. A toda la familia de los nobles, o sea, la mayoría de veces los nobles iban por familia, o sea, no era solamente un noble, era familias de nobles. Y los esclavos no eran sacrificados casi siempre para temas religiosos. En las fiestas religiosas que se hacían eran sacrificados ellos. Y a esa fiesta religiosa iba la nobleza y el rey. El rey siempre se sentaba en primera fila cuando le sacaban el corazón a la gente y lo ocupaban como sacrificio para los dioses. Y eso siempre eran los esclavos. Y con respecto a los campesinos, ellos trabajaban en la chinampa y todo lo que sacaban de la chinampa se le iba a la nobleza y, o sea, el 90% de la agricultura que sacaban se iba a la nobleza y el 10% se le iba a ellos. Y eso sería como todo.